Soy Rogelio López Guillemén y hoy continuaremos con la lectura de El Imperio de la Decadencia Argentina recargado. Estamos en el capítulo 2 y ahora vamos a leer el título Los derechos humanos torcidos. Antes de comenzar a discurrir sobre este tema tan escabroso, me gustaría reproducir algunos de los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos dictado por la Organización de las Naciones Unidas en 1948. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. Artículo 21. Toda persona tiene derecho de acceso, en condición de igualdad, a las funciones públicas de su país. Artículo 23. Toda persona que trabaje tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure a él, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana. Luego de analizar estos textos, lo primero que descubrimos que tienen en común todos ellos es que solo los individuos detentan derechos. Ni las corporaciones, ni la sociedad, ni el gobierno los poseen. Seguidamente advertimos que los valores centrales que se defienden en ellos son la libertad y la igualdad de derecho. Quien debe hacer que estos dos pilares de la vida en democracia se respeten es el gobierno. Él debe impedir que se atente contra la seguridad física y jurídica de las personas. Él debe velar porque no se cometan discriminaciones raciales, culturales o sexuales. Él debe cuidar que impere la justicia y que cada quien reciba lo que merece. El único factor de discriminación que debemos respaldar es el del mérito. Pero esto no es lo que sucede. El gobierno toma el poder que se le ha delegado en forma discrecional sin recordar que ese poder no le es propio. No premia o elige al que lo merece, sino a quien le es funcional. Se rodea de un séquito que le es obsecuente y que defiende en forma corporativa al poder político. Adormece los reclamos judiciales hasta transformarlos en gritos ahogados. Desoye la demanda de los mansos y los obliga a resignarse a tolerar los atropellos que sufren en contra de sus vidas, sus bienes y sus derechos. ¿Se puede perder los derechos humanos? Claro que sí. El derecho a la libertad se pierde si uno ha vulnerado los derechos de un tercero. Esta restricción de la libertad tiene una triple finalidad. En primer lugar, es preventiva. Por un lado, evita que quien ha delinquido pueda seguir realizando sus actos ilegales. Pero además, el conocimiento de que existe un castigo para quien infringe la ley, en principio desanimaría a los futuros infractores, disuasiva. En segundo lugar, es punitiva. Si el malhechor no recibe un castigo por su proceder impropio, asumirá que sus actos no le traen consecuencias negativas efectivas. Por lo tanto, podrá seguir realizando sus fechorías. Dijimos que el Estado debe discriminar solo por el mérito, pues su antónimo, el demérito, conlleva, por la ley de los opuestos, a la pérdida de los derechos adquiridos. Por último y no menos importante está el fin de regenerar al transgresor. La idea es que el individuo comprenda su error, corrija su comportamiento y se reinserte en la sociedad respetando el derecho de sus congéneres. También se pierde el derecho a la igualdad, por el simple hecho de que quien delinque dejó de ser igual a quien respeta la ley. La igualdad es solo aplicable entre los iguales. Por ello, no puede recibir el mismo trato quien comete un crimen doloso que quien no lo comete, o quien afecta a un tercero en defensa propia que quien lo haga en forma maliciosa. Si no juzgamos la intencionalidad, estaremos juzgando las consecuencias y no causas. Y para poder resolver un problema hay que modificar el origen del mismo y no sus resultados.
Todos tenemos derechos humanos vigentes mientras respetemos los derechos de los terceros, y el Estado debe proteger a quienes actúan de acuerdo a las normas. Esta imprescindible protección, la ley, lleva implícito en su génesis que existe una contraparte dispuesta a vulnerar mis derechos, la otra cara de la misma moneda. Y es a estos transgresores a quien deben suspendérseles transitoriamente los derechos a la libertad y a la igualdad, luego de haber sido hallados culpables en un proceso justo y con todas las garantías. Pero por desgracia, este cuadro de situación conveniente y necesario para la vida en sociedad no es el único que se presenta, porque no solo pierde sus derechos quien delinque, sino que los perdemos todos nosotros en manos de nuestros dirigentes y de los forajidos que nos obligan, los primeros a aceptar lo que nos imponen y los segundos a recluirnos tras las rejas. Ambos, dirigentes y forajidos, comparten el mismo fin, quitarnos nuestra libertad, y comparten el medio, la intimidación y la coacción. Mérito y demérito, premio y castigo, blanco y negro, antinomias esenciales para alcanzar una convivencia en paz. Continuamos en el próximo video con la lectura de este libro. No creo que nunca la hemos pasado tan mal.